Hola, ¿cómo andan? Este es un pequeño resumen del texto de Sarmiento a los Simpson, capítulo 2. Yo tuve el quién es el sujeto de Dussel y Caruso para hacer el trabajo número 8, ¿sí? En un principio el texto plantea que la infancia está juvenilizada o adolescentizada, es decir, la infancia sí es un poco adolescente por la sociedad del consumo y de la información. Y se refiere a esto sobre todo sí, a que, por ejemplo, las publicidades están orientadas al consumo de los más chicos o los más jóvenes y de alguna manera, ¿no?, se plantea un modelo de infante, de niño, ¿sí?, bastante quizás hasta adolescente. Y hoy este texto es de hace 15 años atrás, 20 años atrás. Imagínense hoy qué exacerbado está esta cuestión, sobre todo por el acceso a internet de los chicos y la utilización de dispositivos como el celular, la Play, ¿sí?, los juegos que constantemente están consumiendo ellos. Esta sociedad del consumo y de la información, ¿sí?, se refiere justamente a esto, al consumo de ciertos productos, ¿sí? Todas las publicidades, como decíamos, están orientadas a este público. Y por otro lado, la información que tiene que ver justamente con lo que les decía antes, el acceso a internet. Hay una proliferación de los medios. Bueno, lo que decía antes, el tema del celular, ¿no? Por eso tenemos que pensar y repensar quién es el sujeto de la educación, ¿sí? Desde qué lugar nos posicionamos nosotros como educadores al enseñar, desde qué lugar creemos que el otro nos mira, nos entiende, necesita de nosotros, ¿sí? Y es interesante que nos hagamos estas preguntas en el contexto de hoy donde quizás lo virtual nos está atravesando totalmente, ¿no? Cómo se desdibujó también en este contexto quizás, o cómo tuvimos que volver a dibujar la figura de el educador, ¿sí? Desde qué lugar enseñamos también, de alguna manera acercándonos quizás a las tecnologías que ellos ya manejaban. Bien, la idea del texto es de construir un poco el concepto de sujeto, ¿no? Y como todo concepto no va a ser unívoco, sino que va a tener múltiples significados, ¿sí? Y comienza con una idea de sujeto sujetado, ¿sí? Con un concepto de sujeto sujetado. Y esto va a tener que ver con la concepción de Foucault de que hay reglas, normas, ¿sí?, que de alguna manera nos sujetan y nos condicionan, ¿sí? Esa es la idea que plantea el texto al principio y la contrapone quizás con una idea de sujeto constituido, ¿sí?, por un tejido de experiencias también. Que esto también va a tener que ver con Foucault, porque cuando el texto plantea esta idea, ¿sí?, del sujeto constituido por diferentes experiencias, que de alguna manera lo condicionan, lo determinan y, como decía antes, lo constituyen justamente, va a decir que estas experiencias van a estar de alguna manera atravesadas por prácticas normalizadas, ¿sí? Y acá entramos con un videíto que yo les recomendé de Darío Staschreiber, o Darío Z, porque me cuesta pronunciarlo un poquito, es difícil el apellido, que tiene que ver con la posverdad y lo que él plantea como lo normal, ¿no? Se mete con conceptos justamente de Foucault y lo explica de manera muy interesante. Él dice, a ver, lo normal existe porque existen normas, y si existen normas es porque alguna vez alguien las puso, ¿sí? Es decir, lo normal muchas veces se identifica o se pone como sinónimo de lo natural, ¿sí?, de lo que es natural, pero en realidad es algo que fue establecido socialmente. Recuerdan el texto que trabajamos nosotros al principio del cuatrimestre, naturalmente social, socialmente natural, donde quizás hay ciertas prácticas que nosotros totalmente normalizamos y hasta naturalizamos, pero que son instituidas socialmente, qué sé yo, el uso del cuchillo y del tenedor, ¿no? Nos parece algo obvio que para comer tenemos que utilizarlo, y sin embargo eso no existió desde siempre, es decir, los seres humanos no siempre comimos con cuchillo y tenedor. Bien, entonces, Foucault, ¿sí?, y lo van a ver desde la visión de Darío, ¿sí?, va a decir que entre las personas existen relaciones de poder, y en estas relaciones de poder
poder, algunos imponen su poder sobre otro. ¿Cómo? A través de normas, normalizando ciertas cosas, ¿sí? Algunas visiones se imponen sobre otras, se normalizan, ¿sí? Entonces va a haber ciertas regulaciones, ¿sí?, de nuestras experiencias que condicionan eso. Entre esas regulaciones, normalizaciones que hay están las diferentes instituciones sociales, por ejemplo la escuela. ¿Sí? La escuela nos impone ciertas visiones, ciertas experiencias que están normalizadas, naturalizadas, pero que podrían haber sido de otra manera. ¿Sí? Entonces una de las cuestiones que ustedes tienen que ahí resolver en las consignas que yo le propongo del trabajo es que imaginen, ¿sí?, una escuela ideal, ¿sí?, una escuela con las características que ustedes quieran, contraponiéndola, ¿no?, a la escuela que existe, realmente con las características que se han normalizado de la escuela, qué sé yo, que los chicos lleven un uniforme, o sea, un guardapolvo o un uniforme escolar, que hoy por hoy, por ejemplo, en las públicas se está recontra peleando desde los centros de estudiantes el tema del uso del guardapolvo, que los pibes dicen, che, ¿qué sentido tiene? O sea, si debajo del guardapolvo no nos ensuciamos. Bueno, está bueno el planteo y replantearnos algunas cosas, que exista el timbre, la disposición de los bancos, que los bancos sean individuales o de parejas, digamos, hay un montón de cuestiones para plantearnos que son la escuela instituida y normalizada y la escuela que se nos ocurre a nosotros, y acá sean libres de pensar lo que quieran, porque claramente la escuela es de esta manera, pero podría ser de miles de maneras más, ¿sí? Entonces, como para cerrar esto, ¿no?, desde la mirada de Foucault, las experiencias, ¿sí?, humanas van a estar, digamos, tensionadas entre lo que el poder nos instala, ¿sí?, cómo se intentan ordenar esas experiencias y nosotros obedecemos, y el deseo, es decir, lo que el sujeto quiere exceder, ¿sí?, es eso que el sujeto quiere lograr más allá de lo que está establecido y dado. Y la pregunta ahí es, ¿por qué es así y no de otra forma? ¿Sí? Esto es lo que nos tenemos que preguntar y repreguntar una y otra vez. ¿Por qué no podría ser de otra manera? ¿No? Esa es la gran pregunta. Bien, ¿cuáles son las experiencias que como escuela nos constituyen? Y acá el texto entra un poco con la cultura escolar, ¿no? ¿Qué es lo propio? ¿Qué experiencias forman la cultura escolar? Por ejemplo, formar al ciudadano. Y hay una pregunta que es interesante, ¿no?, que podemos plantear acá, que es, ¿se mantendrá el estudiante sentado 5 horas cuando es bombardeado por la sociedad del consumo y la imagen y de la vida sin problemas? Que esto es interesante pensarlo, es algo que plantea el texto, ¿no? ¿Cuáles son las características de las sociedades contemporáneas? Bueno, una de las cuestiones también que plantea el texto es que hay una crisis en las instituciones, familia, escuela, ¿no?, instituciones sociales. ¿Cómo reconstruimos las identidades educativas también a partir de la crisis de las educaciones, donde la legitimidad de la escuela se ha perdido también, ¿no? ¿Cómo constituimos estas nuevas identidades? Y al final, ¿sí?, del texto va ya con las conclusiones y con la idea de que es necesario, ¿no?, circunscribirnos a una mirada monolítica de la infancia, sino quizás a identidades más complejas y más plurales, tener en cuenta, ¿sí?, las diferencias, es algo que venimos trabajando también en este cuatrimestre. Así que bueno, eso el final se los dejo. Brevemente quise hacer como un punteo de algunas cuestiones que aparecen para que ustedes resuelvan el trabajo y quizás nombrarlo de manera más sencillo que lo hace el texto. Es un texto que tiene cierto nivel de complejidad, pero que sin dudas van a poder trabajarlo. Y bueno, cualquier duda igual saben que me pueden consultar, así que les mando un besito y estamos en contacto.